Amén, amada iglesia. Nuestro Dios bueno nos sostendrá y nos seguirá sosteniendo. Ahora, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias o prender sus Biblias, en cuyo caso, y vamos, por favor, a situarnos en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 8. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor hasta el versículo 16, así que, por favor, amada iglesia, acompáñenos en la lectura. Dice así, versículo 8. Entonces vino Amelec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amelec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amelec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amelec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amelec y su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amelec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amelec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amelec de generación en generación. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más, un abrazo fraterno para cada uno de los hermanos de las diferentes zonas, de la zona 1, la zona 4, nuestros hermanos de la Alianza en Pamplona. Un gran y cordial abrazo para todos y cada una de sus familias. Siempre orando por cada uno de ustedes, junto con mi esposa cada día, pidiendo incansablemente todo lo que ustedes han escrito y que leí ahí, ¿no? Gracia, el favor de Dios, la misericordia del Señor, todo lo que ustedes han mencionado, cada día estamos pidiendo por cada uno de ustedes. Estamos entrando en esta mañana, para los que, no sé, recién se conectan o recién están captando la figura, ya no estamos en reglas para cruzar nuestro Mar Rojo porque ya lo cruzamos. Estamos en pleno desierto, como la nación de Israel, estamos ya en reglas para cruzar nuestro desierto. Hoy nos toca ver la tercera regla para cruzar nuestro desierto. ¿Cuál desierto? Se preguntarán algunos. El desierto pandémico en el cual nos encontramos en estos instantes. Solo para refrescar nuestra memoria. Si te bien recordará, la primera regla para cruzar nuestro desierto tenía un alto significado para nosotros porque es entregarle nuestro futuro al Señor confiando en su dirección. Nuestro futuro solo puede estar seguro en las manos del Señor. Razón tenía el salmista cuando dice, mis tiempos están en tus manos. El salmista está pensando en el futuro. Él no puede controlar el futuro. Dios sí, Dios sabe lo que nos va a acontecer. Dios sabe cada minuto de nuestra existencia lo que va a ocurrir, lo que debe ocurrir, lo que no debe ocurrir. Entonces, por eso podemos estar seguros en sus manos. Entonces, nuestro futuro, confiadamente podemos depositarlo en las manos del Señor. Yo por más que planifique, por más que arregle, por más que haga esto, lo otro, pensando en mi futuro, pero yo no puedo ver mi futuro. Pero Dios sí. Es mejor descansar en las manos de Él. La segunda regla que vimos la semana pasada nada más, nos recordaba que debemos no solamente confiar en la dirección de Dios, sino confiar en su plan de maduración. Dios no actúa al azar. Le vuelvo a recordar, esto ya lo vimos la semana pasada. Dios no trabaja en base a las improvisaciones, al azar o a la suerte menos. Así no es nuestro Dios. Nuestro Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan hacia dónde apunta, hacia que nosotros maduremos hasta alcanzar la medida y la estatura de Cristo Jesús. Esa es la meta final, porque ninguna persona que no llegue a esa estatura y medida
carácter, de la medida de Cristo Jesús, no podría entrar al reino de Dios a disfrutar por el resto de la eternidad su presencia. Por eso es tan importante entregarle nuestro futuro, confiar en la dirección de Él y confiar en el plan que Él tiene. Su plan, al fin y al cabo, es mejor que el suyo, que el mío, mis hermanos. Esto nos lleva a la tercera regla que queremos analizar en esta mañana y espero que esté bien acomodado ahí en su asiento, no sé, esté con su cuaderno de notas. Está bien para que chequee esta tercera regla. Anótela bien, por favor. Confía en las armas que te ha dado el Señor y úsalas. Confía en las armas que el Señor te ha dado. Una cosa es confiar en la provisión de Dios, hablando de armas para enfrentar nuestras batallas, nuestras luchas diarias. Pero otra cosa es usarlas. Yo puedo tener las armas ahí, yo puedo confiar que el Señor me ha provisto de todo eso, pero nunca usarlas. Por eso no solo es confiar en las armas que el Señor nos ha dado, sino hay que usarlas, hermanos. Y yo quiero animarlo en esta mañana a que use armas que probablemente usted no las ve ni por armas, ni tampoco o se ha olvidado de que Dios le ha dado. Y ahí están. Y ahí están ya provistas para nosotros. Déjenme empezar por este lado con una ilustración. Uno de los generales más valiosos que tuvo el ejército norteamericano fue el famoso general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, según los especialistas, era un estratega militar asombroso. Fue uno de los soldados americanos más condecorados. Participó en la Primera Guerra Mundial y participó en la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ya con el alto cargo de comandante a cargo de las fuerzas aliadas, todas aquellas fuerzas aliadas que se unieron para enfrentar al poderío nazi, ¿recuerda usted? O para enfrentar al poderío también japonés. MacArthur jugó un papel fundamental durante estos tratados, durante estas guerras. Para muchos, MacArthur era un soldado demasiado temerario, demasiado. Y al Senado de Estados Unidos le preocupaba mucho, lo valoraba, pero al mismo tiempo le tenía un poco de temor, porque algunos lo describieron como disparado en sus planes, arriesgado, demasiado arriesgado, ¿no? Pero lo cierto es que le daba resultado. Lo cierto es que sus estrategias militares, arriesgadas sí, pero dieron la victoria, muchas oportunidades, dio la victoria al equipo, al ejército americano. Entonces fue MacArthur quien acuñó esta frase. Él dijo, en la guerra no hay sustituto para la victoria. Este gran estratega militar dijo esto, en la guerra no hay sustituto para la victoria. Y tenía razón, hermanos. Y tenía razón porque la victoria en una guerra solamente se obtiene luchando, no hay otra forma. Debilitar al enemigo no es suficiente en una guerra. Una batalla debe pelearse con la intención de ganar al enemigo, aunque sea un costo muy alto, pero la meta debe ser ganar al enemigo. Si lo ponemos en términos del apóstol Pablo, para no quedarnos con la versión de un humano falible, buen estratega, pero falible y pecador, como MacArthur, si lo ponemos en términos del gran apóstol Pablo, esto sería, ¿no? Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10 hacia adelante, el apóstol Pablo lo diría de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cheque el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios. No dice solo una parte, dice toda la armadura de Dios. ¿Para qué? La razón, da la razón, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, término de conclusión en sus cartas, esa palabra es clave en cada una de las cartas del apóstol Pablo. Está terminando de decir algo apoyado en lo que ha dicho anteriormente. Por lo tanto, insiste, tomad toda la armadura de Dios. Y no solamente es una insistencia, es un mandato, porque esta es palabra revelada de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa última frase, mis hermanos, si se dan cuenta en el texto, habiendo acabado todo, estar firmes, es una referencia a victoria. Es una clara referencia a victoria final. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, y habiendo acabado la batalla, habremos salido victoriosos y estaremos firmes. Eso significa, habiendo acabado todo, estar firmes.
¿no? ¿A qué todo se refiere? A la batalla que enfrentamos todos los días aquí en la tierra. Habiendo acabado la batalla, habremos salido victoriosos y estaremos firmes delante del Señor. ¡Qué gran verdad! Pero para llegar a ese punto, hay que tomar toda la armadura del Señor y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Cuando nos llegue el coronavirus. No, hermanos. El día malo es cuando arrecie el enemigo con sus embates contra nosotros. Y cada vez eso está mucho más fuerte. Que utilice el virus es parte de su arsenal, de su armamento, sí, pero van a ocurrir cosas mucho peores a toda la humanidad. Ahora, cada uno de nosotros, mis hermanos, quizás empalmando con esta experiencia, cada uno de nosotros libramos una batalla constante y diaria. Quizás estemos enfrentando conflictos dentro del núcleo familiar o de repente dentro del ámbito laboral, pero al fin y al cabo es una batalla. O quizás su batalla sea con sus circunstancias o con su estado de salud, o quizás sea una lucha secreta en el alma. A veces esas batallas internas parecería que son batallas pequeñas, pero pueden iniciar, hermanos, escuche con atención, pueden iniciar una serie de tentaciones que lo llevarán a perder una gran batalla en el futuro. Son las pequeñas zorras que dice el Antiguo Testamento que destruyen los embrios. No se les ve, son tan pequeñas, pero pueden hacernos perder una gran batalla en el futuro. Déjenme explicarle con ejemplos. Présteme atención. Miren, nadie, ninguna persona, nadie comete un robo a mano armada sin haber comenzado primero con pequeños hurtos. ¿No es cierto? Nadie comete un asesinato sin antes haber alimentado el odio dentro del corazón y paulatinamente eso ha ido creciendo hasta asesinar a una persona. Nadie comete actos inmorales sin haber violado una serie de límites con el tiempo que han ido quebrando no solo comunión con el Señor, sino gobierno propio y lo han llevado a esa persona a los hechos concretos de inmoralidad. Ningún hijo o ninguna hija menosprecia a sus padres en su vejez sin antes haber pequeños actos de deshonra hacia ellos a lo largo de su vida. Son las pequeñas zorras, son las pequeñas, los pequeños pecadillos que luego van llevándonos a cosas mayores. Así es, mis hermanos. Los pecados pequeños, llamémoslos así, cuando no son juzgados, inevitablemente conducen a los más grandes. Cuando hablo de juzgados es, entiendo lo que estoy haciendo, tengo que detener esto antes que crezca. Así que si no podemos discernir, porque le doy el proceso rápido en nuestra mente, si no podemos discernir ese pecado o esos pecados, juzgarlos, confesarlos y en arrepentimiento apartarnos de esos pecados iniciales, entonces lo más probable, mis hermanos, es que viviremos una vida cristiana mordiendo el polvo siempre, sin experimentar las victorias que el salmista dijo, ¿no? Ahí en el Salmo 84, versículo 7, el salmista dijo, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Irán de poder en poder. Esas son victorias. Repito, si no discernimos, juzgamos, confesamos y en arrepentimiento nos apartamos de esos pecados iniciales, lo más probable es que vamos a tener una vida desdichada como creyentes, mordiendo siempre el polvo y nunca experimentando la victoria del Señor. Por eso estas experiencias cristianas, tristes por cierto, que más tiempo mantienen algunos creyentes, como dijimos, mordiendo el polvo, que estar disfrutando sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Esas experiencias nos obligan a preguntarnos en esta mañana, y este es mi primer punto en el mensaje, ¿realmente estamos peleando para ganar? Si la única manera de ganar, de obtener la victoria en una batalla es luchando y la meta final es ganar al enemigo, entonces, ¿realmente estamos peleando para ganar, mis hermanos? Y la pregunta, en realidad, quiero hacerle 3 preguntas en esta mañana. Esta es la primera. ¿Realmente estamos peleando para ganar? Porque en la coyuntura en la que nos encontramos, en las experiencias que estamos viviendo hoy en día, como les decía hace unos
instantes, estamos constantemente enfrentando batallas, y no me refiero necesariamente a la pandemia. Por eso ponía los ejemplos. Mi batalla puede ser en el núcleo familiar, con alguien en mi familia. Mi batalla puede ser en el ámbito laboral. Mi batalla puede ser con algún hermano en la fe. ¿Realmente estamos peleando para ganar? Regreso al texto que leyó nuestro hermano Guillermo, Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8 hacia adelante. La nación de Israel tuvo que enfrentar a muchos enemigos. Si usted ha leído un poco acerca de la experiencia de la nación de Israel, tuvo que enfrentar a muchos enemigos. Hasta el día de hoy sigue enfrentando una serie de enemigos. Enemigos que corresponden a nuestros enemigos hoy. Es como un paralelo en las escrituras. Por ejemplo, Egipto representa, usted sabe, el lugar de esclavitud. Egipto era un país de esclavos, donde el sistema de vida de un esclavo era bajo un sol ardiente todos los días, con exigencias a costo de sus propias vidas, sin remuneración, sin seguros, sin cuidados de su salud, sin buena alimentación. Es decir, su vida no valía absolutamente nada para los egipcios. La vida de cualquier esclavo, y básicamente hablando de la nación de Israel. Era un país donde el faraón era visto como un semidios y era exigida la adoración hacia él junto con todos los demás dioses al costado del faraón. Lo único que producía en los corazones de los esclavos era frustración por un lado, desamparo por otro lado y desesperanza por otro lado. No podía producir otra cosa en el corazón de los esclavos. Faraón controlaba sus vidas en todo sentido. Él podía decidir dejarlos vivir o matarlos. Así como Satanás, y ahí está el paralelo, ¿no? Así como Satanás lo hace con las personas en este mundo, ¿no? Mantenerlas en un estado de esclavitud cruel. Por eso Israel no luchaba, simplemente aceptó su derrota, aceptó su esclavitud, aceptó vivir mordiendo el polvo, 400 años. Egipto representa eso, no solamente para ellos, sino para el creyente, ¿no? Porque Satanás, como faraón, hace exactamente lo mismo, tiene esclavos mordiendo el polvo no sé por cuántos años. Y algunos, incluso después de entregar su vida a Cristo, están regresando a morder el polvo, a morder el polvo, a morder el polvo. La pregunta es, ¿Cristo está reinando? ¿O todavía le sigues hay áreas no renunciadas que todavía están capitalizadas por el enemigo y te mantienen esclavo? Tiempo más adelante, hablando de enemigos de Israel, tiempo más adelante tendría un nuevo enemigo que enfrentaría. No eran los egipcios, los dejaron atrás a estos enemigos. Entrando a tierra prometida, tienen que enfrentarse a los cananeos, los cuales intentaron que Israel no tomara posesión de la tierra que Dios les estaba dando. Los cananeos, mis hermanos, representan la oposición para apropiarnos de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Tenemos que luchar contra nuestros cananeos también en esta vida y todos los días, si deseamos disfrutar de las bendiciones de Dios. O sea, las bendiciones de Dios fluyen hacia nuestra vida, pero se pueden frenar por la interferencia, por la oposición de los cananeos, que déjenme recordarles, siguen habitando en nuestro corazón. Pero también Israel tuvo que enfrentar otro enemigo antes de llegar a la tierra prometida, en pleno desierto, en su tránsito para ir a la tierra que Dios les había prometido. Ese enemigo empezó a desmoralizar a Israel tempranamente y tenía el potencial para destruir Israel. ¿Quiénes son estos enemigos? Los amalecitas. Anote bien ahí, los amalecitas, los cuales se interpusieron en el camino de Israel hacia la tierra prometida tempranamente. Este pasaje que estamos leyendo, fíjese, es casi, digamos, un par de meses después de que salieron de Egipto. 2 meses, 2 meses y medio máximo, y ni siquiera habían llegado al monte Sinaí, porque la mente era, recuerde usted, están rebordeando la península sinaítica para ir al extremo sur, al monte Sinaí, para recibir la ley de Dios. O sea, en ese camino, después de haber dejado su último oasis, como fue Elim, es que en mitad de camino, en un sitio llamado Refidim, ahí son atacados. Ahora, ¿vivían cerca los amalecitas de Refidim? No. Si usted toma cualquier mapa del tiempo del Éxodo, usted se va a dar cuenta que los amalecitas estaban más bien situados al sur del actual Israel. En ese tiempo, en esos territorios al sur, casi
casi pegado al Mar Muerto, estaban todos los territorios de Edom o de Esaú. Edom son los parientes de Esaú. Junto a Edom estaban los territorios amalecitas. Desde ahí se enteraron que Israel estaba camino a la península sinaítica y se adelantaron para atacarlos ahí. ¿Por qué se tomaron esa molestia, hermanos? Dentro de un momento lo va a entender, porque como que no tiene sentido. O sea, ¿qué les importa que Israel esté a kilómetros de ellos, no? Y además, ¿cómo sabían que se estaban dirigiendo a tierra de ellos? ¿Y por qué atacarles, no? Además, hay mucho espacio para vivir todos juntos. La pregunta que es, ¿por qué los amalecitas no querían que Israel llegara a tierra prometida? Esa es una interesante pregunta que la vamos a entender más adelante. Pero ahí están estos enemigos atacando a la nación de Israel antes de llegar a tierra prometida. Y eso es lo que representan en la vida de los creyentes, haciendo el paralelo. Todo lo que se nos interpone en nuestro camino hacia la gloria de Dios, hacia la morada celestial, hacia las bodas del Cordero, todo lo que se interpone, representan los amalecitas para nosotros. Así que igual, hermanos, en todo nuestro transitar en este desierto pandémico, espere usted a los amalecitas. Que no saben en qué momento van a atacar. Israel no sabía. De pronto se presentaron simplemente. Según lo que leemos en el texto, Amalek salió al encuentro de Israel en Refidim. Ahí en el versículo 8, donde empezó a leer nuestro hermano Guillermo, ¿no? Dice, entonces vino Amalek. De pronto aparece. Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esta era la primera batalla que Israel tenía después de haber salido de Egipto. Este era, digamos, un gran escollo, era otra gran prueba que se le presentaba, un nuevo examen de fe para Israel, que debía aprobar, superar para ver el cumplimiento de la promesa de Dios más adelante. Esto implicaba que Israel tenía que enfrentar a este enemigo, no lo tenía que evadir, tenía que enfrentarlo. Un enemigo experimentado en las guerras, experimentado en batallas, a diferencia de Israel que no tenía ninguna experiencia en el campo de batalla, esclavos que acababan de salir, 2 meses y medio de la esclavitud. ¿Qué les quedaba? Lo único que tenían, hermanos, debían tener confianza en que Dios les daría una victoria. Era la única manera de enfrentar esa batalla, no tenían otra. Justo antes de esta batalla, cuando Israel llega a Refidim, como leemos en el versículo 8, toda la nación de Israel volvió a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? Porque el suministro de agua se les había terminado otra vez. Ahora, hermanos, esto es interesante porque en los primeros 7 versículos de este capítulo 17 usted encuentra esa experiencia de Israel. Cuando llegan a Refidim, ya todos los suministros de agua se les había terminado. Entonces empieza otra vez la murmuración, ¿no? Versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Les vuelve es una especie como que Moisés les dice, ¿no han aprendido las lecciones de hace unas semanas atrás? Y mire, estamos hablando de sendas lecciones en menos de 2 meses que debían haber sido asimiladas. Se supone que debieron dar muestra de haber aprendido esas lecciones asimiladas en Mara, en Elim, pero al parecer se habían olvidado lo que habían aprendido. Qué parecidos a nosotros, ¿no? Y por eso vuelve a salir la esencia de lo que ellos son. Simplemente vuelve a salir lo que eran, un pueblo desagradecido. Desagradecido para con el Señor, su libertador. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Nuevamente, lleva el problema una vez más a Dios. Y le pregunta en versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear, Señor. Entonces Dios lo escucha y otra vez le da la solución. Fíjense, ¿dónde va a pedir solución al problema? ¿Dónde lleva el problema Moisés? Es toda una lección para nosotros, mis hermanos. Y Dios le da la solución, versículos 5 y 6. Dios le dice, pasa delante del pueblo, le dice a Moisés, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Esa fue la instrucción puntual del Señor.
Ahora, Moisés escucha, él ya aprendió. Moisés asimila rapidísimo las lecciones de Dios. Entonces, el Señor le dice, va a salir agua de la peña y beberá el pueblo, punto. Hasta ahí acabó su instrucción. ¿Qué hace Moisés? Usted siga leyendo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés obedeció inmediatamente. Y el milagro se produjo. Israel empezó a beber y a alegrarse con el agua. Ya se imaginan, ¿no? Pero ni siquiera habían terminado de beber el agua y entra el versículo 8. Miren la secuencia. De frente del versículo 8. Vino Amalek. De pronto aparece. Ni siquiera habían terminado de saciar su sed. En resumidas cuentas, mis hermanos, Israel tenía una mentalidad derrotada en Egipto. Si miramos hacia atrás, 2 meses y medio atrás, Israel estaba con una mentalidad absolutamente derrotada viviendo en Egipto. Y con esa actitud nunca hubiera esperado experimentar una victoria luchando contra los egipcios. Por eso es que aceptaron vivir una vida de derrota. Algunos no quieren, les duele vivir bajo el yugo demoníaco de Satanás, pero se resignan a vivir bajo el yugo de Satanás. Y no debe ser así. Jesucristo vino para quebrar eso. Aquí en Refidim, mis hermanos, no se nos da detalles de lo que Josué, el gran Josué, a quien Moisés encomendó formar un ejército y salir a pelear contra Amalek. No se nos da detalles lo que Josué les haya dicho al grupo de hombres inexpertos en la batalla que tuvo que escoger. No lo sabemos, no nos dice la Escritura. Pero ¿por qué lo siguieron a Josué? ¿Por qué salieron al campo de batalla? Es casi seguro que les animó mencionando que Dios estaría con ellos. Eso es segurísimo. Es por eso que salieron a luchar con una victoria en mente. Ellos sabían que por su falta de experiencia llevarían la de perder. Lo sabían todos los hombres de Israel. Pero por eso pregunto, ¿por qué cree que siguieron a Josué y por qué se lanzaron a batallar contra los amalecitas? Aún sabiendo que no tenían experiencia y que no estaban bien armados por si acaso, ellos salieron confiando en que Dios les daría una victoria de manera milagrosa. Hermanos, no les quedaba otra cosa. No tenían varias opciones como a veces nosotros tenemos. No sé si alguien aquí, de los que me están escuchando, en algún momento solo haya tenido una sola opción. Había revisado y no encontró por ningún lado. Su única opción era mirar a los cielos y confiar en que el Señor iba a hacer algo. No sé si le pasó alguna vez. Entonces entenderá el sentir de la nación de Israel acá. Somos inexpertos, no estamos bien armados. Esto es un suicidio. Y Josué ahí, pero el Señor va a estar por nosotros. Vamos, seguimos. No sé si se da cuenta usted, y esto lo digo para aclarar nuestra propia experiencia, mis hermanos, y lo pongo ahí por escrito. No sé si se da cuenta la diferencia entre salir a luchar en mis propias fuerzas con mentalidad ganadora. Esa frase se conoce mucho, se usa mucho hoy en día. No, mira, no confieses con tu boca negatividad, ten mentalidad ganadora, ¿no? Sí, no sé si ves la diferencia entre salir a luchar con mis fuerzas con mentalidad ganadora y salir a luchar en las fuerzas de Dios confiando en la victoria que Él puede darnos. No sé si se da cuenta la diferencia una de la otra. Israel optó por la segunda opción, salir a luchar en las fuerzas de Dios confiando en la victoria milagrosa que Él les podría dar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, pero en todas estas cosas, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo nos está claramente hablando de una victoria, pero una victoria lograda por el creyente, no. No es una victoria lograda por el creyente, sino lo que el apóstol Pablo está haciendo es hacer mención a una victoria concedida por Cristo. Repito, no es una victoria lograda por el creyente, porque si no estaríamos pensando es en mis fuerzas que yo puedo hacer esto. No, Pablo está haciendo mención a una victoria concedida por el Señor a sus hijos en medio de una batalla. El apóstol Pablo dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿A cuáles cosas está haciendo referencia el apóstol Pablo? Retrocedo unos versículos hacia atrás. Basta leer los versos 35 y 36 de Romanos capítulo 8. Entonces usted va a tener el panorama ahí. Se lo pongo ahí por escrito.
dice el apóstol Pablo, está preguntando, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a detallar algunas batallas que tenemos que enfrentar y que quieren separarnos del amor de Cristo. Tribulación, por ejemplo, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Y agrega, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Agrega la experiencia de la muerte en la vida del creyente. Pero dice, en ninguna de estas batallas tenemos la de perder. En todas estas batallas, Dios puede darnos la victoria, está diciendo el apóstol Pablo. Incluso si nos alcanza la muerte, el creyente siempre será más que vencedor en Cristo. Siempre, hermanos. Realmente, realmente. El apóstol nos está mostrando que el Señor nos está garantizando la victoria del creyente. Hay una victoria asegurada, mis hermanos. Por eso es que estamos preguntando, ¿usted ve estas realidades y realmente está peleando para ganar? Porque el apóstol Pablo peleaba para ganar. Golpeo mi cuerpo, incluso decía, para disciplinarlo y mantenga esta línea de confianza, de fe en el Señor y de estar peleando para ganar. Y eso significa mirando siempre la victoria del Señor, que anticipadamente ya no las ha dado. ¿Realmente estamos peleando para ganar, mis hermanos? ¿Usted está peleando para ganar? ¿O se ha contentado con morder el polvo bajo los pies del enemigo? Segunda pregunta en esta mañana. ¿Verdaderamente conocemos a nuestro enemigo? Recuerda que una de las reglas para cruzar el Mar Rojo es no un ojo al enemigo, pero siempre estar mirando al autor y consumador de la fe. ¿Se acuerda de esa regla? Entonces, ¿verdaderamente conocemos a nuestro enemigo? Si un ojo hay que estar en el enemigo, no solamente para mirarlo, lo observo porque lo conozco, conozco sus estratagemas, conozco lo que probablemente podría hacer, ¿no? Y en esto hay bastante información en las escrituras. El jueves, curiosamente, viendo la experiencia sufriente de Job, toqué un punto describiendo cómo opera el enemigo. Si no se está conectando los jueves para esta serie de reflexiones en los sufrimientos de Job y en nuestro sufrimiento, valdría la pena que lo piense dos veces y se conecte. Ahora, ¿verdaderamente conocemos a nuestro enemigo? Déjenme responder esta pregunta. Necesitamos entender quiénes eran los amalecitas. Yo le decía, ¿por qué estaban tan interesados en frenar al pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los amalecitas? La nación de Israel sabía quiénes eran los amalecitas. Me refiero a esta generación que en Refidim los recibió y luchó contra ellos. Ellos sabían quiénes eran los amalecitas. Y aclaro el panorama para que entienda ahora los intereses de los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Sí, Esaú, el hijo de Jacob. El hijo de Isaac, hermano de Jacob, Esaú. Aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿se acuerdan? Recordarán que Esaú y Jacob fueron gemelos destinados al conflicto. Antes de nacer incluso, en plena gestación, su mamá, Rebeca, le fue profetizado. Génesis capítulo 25, versículo 23, Dios le dijo, el mayor servirá al menor, antes que nacer. El mayor servirá al menor. El Señor ya le mostró esta realidad a Rebeca como mamá. Años más tarde, mis hermanos, Esaú, quien se dedicaba a la caza, llegó del campo totalmente cansado, hambriento. Su hermano Jacob estaba preparando un potaje y le dijo, dame de la comida porque si no me voy a morir de hambre. Entonces Jacob astutamente le negocia el plato de lentejas por la primogenitura. Y Esaú cede, le da la primogenitura a su hermano a cambio de un plato de lentejas. ¿En qué consistía la primogenitura que Esaú despreció o minimizó para entregársela de esa manera a su hermano menor? Aclaro esto para los que no entienden este asunto de la primogenitura en esos tiempos. Era una bendición importantísima para el hijo mayor. Era la promesa, mis hermanos, que a través de Abraham, el padre de la fe y todos sus descendientes, y de él descendía Isaac, el papá de Esaú, ¿no? La promesa que a través de Abraham y sus descendientes, todas las familias de la tierra serían benditas. Dios le había prometido eso a Abraham. De esta descendencia provendría el Mesías Salvador.
porque de esa descendencia vendría el linaje de David y de ahí vendría el Salvador, que reconciliaría a los hombres con Dios y así se produciría la bendición de las familias, de todas las familias de la tierra. Y esa bendición se sigue efectivizando hasta nuestros días. Ahora, eso significaba el tener la primogenitura, es decir, el hijo mayor valoraba muchísimo eso, pero al parecer este hijo mayor la minimizó y la despreció. ¿Por qué? Entendamos un poco la mentalidad de Saúl. Es probable, mis hermanos, voy a mencionar esto, es probable que Saúl viera esta promesa demasiado lejana o hasta imposible de cumplirse. Eso que a través de mi primogenitura va, de mi estirpe, de mi linaje, se va a levantar un Mesías, un Salvador. Uy, lo veía tan lejano Saúl. Y no lo valoró. Lo pudo haber pensado, pero no lo valoró para atesorarlo, para cuidar esa primogenitura, que se haya dicho, qué tremenda bendición que Dios me hizo nacer primogénito, qué tremenda bendición que yo sea el primogénito, el poseedor de esa primogenitura. No, no se dijo eso. Probablemente creció más ocupado en sus cosas y no le dio el valor debido a la primogenitura. Además, en ese momento en que él pasa esta experiencia, Saúl estaba súper hambriento. Y eso inclina la balanza interior hacia saciar primero su necesidad. Primogenitura. ¿Qué primogenitura ni 8 cuartos? Primero está mi estómago. Lo estoy diciendo bruscamente porque así ocurrió en la mente de Saúl. No le importa lo que Dios haya dicho. Por eso no le ayudaba el pensar en la primogenitura a largo plazo, no le ayudaba a su estómago vacío de Saúl en ese instante. Él solo deseaba comer, saciar su necesidad. Esaú era un hombre práctico. Escuchen, Esaú era un hombre práctico, un hombre de acción, era un hombre que lo quería ahora. No, ya, habla menos y hagamos más. Dime qué hay que hacer, qué hago. De ese tipo. El presente, mis hermanos, que le traía satisfacción, el presente de Saúl, era más importante que un futuro invisible que le traía bendición. Este hombre vivía por su presente nada más. ¿Cuántos hay que viven solo por el presente? Nosotros, en cierta manera, tenemos esa primogenitura. Cristo es el primogénito de todos, obviamente, pero a través de él nos llegan todas las bendiciones desde que lo recibimos en nuestras vidas. Y al morar él en nosotros, el primogénito vive dentro de nosotros. O sea, él ha entrado con todas las bendiciones implícitas en él como primogénito, están en nosotros. Si no valoramos eso, podemos desperdiciar cada día de nuestra vida, viviendo para nuestro presente, pero no viviendo para ese futuro invisible que trae una bendición mayor, hermanos. Esaú creyó que tenía todo lo que necesitaba para su vida presente y que no necesitaba nada más. Y por eso no le interesaba lo que trajera el futuro. Por eso en su presente de satisfacciones personales y carnales no tenía cabida la primogenitura dada por Dios. Por eso la menospreció. Esaú creyó que era amo de su destino. Escuchen. Esaú creyó que era amo de su destino. Equivocado que estaba. Esaú vivió, le voy a poner este paralelo, porque es algo mundialmente conocido y que sigue inspirando, lo digo con tristeza, sigue inspirando mal a mucha gente. Esaú vivió, como dijo William Henley. William Henley fue un poeta de un par de siglos atrás inglés. Él escribió este poema llamado In Vit. Algunos van a recordar no todo el poema, solamente la última parte. Él escribió y dijo, en la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, le doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma inconquistable. En las guerras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla, y me halla sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No sé si alguno ahí estará diciendo, ¡ay, qué bonito!
Oiga, este poema respira humanismo al 200%, orgullo al 1000%. Le explico un poco. ¿Quién fue William Henley? Él murió a los 50 y pico años. Desde los 12 años sufrió mucho a través de muchas enfermedades. A los 13 años le amputaron una pierna por causa de una enfermedad que tuvo. Todo el resto de su vida vivió luchando entre enfermedad. En una oportunidad estuvo como 3 años metido en un hospital. Es decir, enfermedad tras enfermedad. Aún a pesar de eso, él luchó contra todo esto en base a qué? En base a su orgullo como hombre. Yo me lo imagino alguna vez tirado en la cama diciendo, esto no me va a vencer, esto no me va a vencer, esto no me va a vencer. Es como cuando fui a visitar hace muchos años a un hermano mío, creyente. Se quebró la columna, entonces estaba enyesado desde el cuello hasta el abdomen. Y lo primero que me dijo cuando yo fui a verlo, creyente, yo tomé la mano y le dije, hola amigo. Y me dijo, no te preocupes, yo de esta salgo pronto. Cuando yo le escuché esta frase me dio temor. Porque escuché al ser humano, ni siquiera mencionó a Dios para nada. Yo de esta salgo. Esa era la política, esa era la cosmovisión de William Henley. Yo de esta salgo, y de esta salgo, y de esta salgo. Y cada enfermedad le enfrentó, y cada enfermedad lo hería en su orgullo, pero no se dejaba vencer él nuevamente. Por eso dice, mi alma inconquistable. Hermanos, no podemos vivir así. Hasta que Cristo conquiste nuestras almas, hermanos, tenemos una vida miserable, descansando solamente en nuestras fuerzas, ¿no? En las garras de las circunstancias, no he gemido ni he llorado. Ese es el orgulloso. No voy a darle gusto a nadie que me vea llorar, voy a seguir luchando. Ese es orgullo, hermanos. Nosotros no tenemos ninguna vergüenza, los hijos de Dios, de quebrarnos, llorar y decir, me siento débil, necesito socorro, Señor. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Las nuestras sí. Porque reconocemos que llegamos a un límite. Porque reconocemos que tenemos temores, miedos. Porque si no fuera por el Señor, no habríamos sobrevivido un solo segundo sobre esta tierra. No importa cuán estrecho sea mi camino, ni cuántos castigos lleguen a mi espalda. ¿Soy el amo de mi destino? No, hermanos, no somos los amos de nuestro destino. Decir que somos los amos de nuestro destino y el capitán de nuestra alma, entonces, si eso es cierto, no necesitamos al Señor. Porque la traducción del Señor es Kyrios, y Kyrios significa amo, soberano, dueño. Dueño. Si que soy amo de mi destino, estás mal. Entonces el salmista está loco cuando dijo, mis tiempos están en tus manos. ¿Qué estás diciendo? No, si tú eres el amo de tu destino, tú eres el capitán de tu alma. No, yo renuncié hace mucho a eso. Yo le entregué en las manos del Señor. Mi destino, mi alma está en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. Esa es la forma correcta como ver la vida. William Henley vivió y murió bajo esa cosmovisión muy particular, lleno de orgullo, obviamente, luchando él solo. No necesitó a Dios para nada. El impulso, mis hermanos, escúchenme, el impulso y la autogratificación inmediata de Esaú no solo nos muestra un hombre gobernado por sus apetitos carnales, que eso es clarísimo, sino nos muestra, anote, su rebeldía. Muestra su rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque no retuvo lo que Dios le dio, no valoró la primogenitura que Dios le había concedido, o sea, la menospreció. Esa autosuficiencia mostrada, ese estado de rebeldía es, no necesito de ti, Dios, no necesito de tu provisión, no necesito nada de ti. Eso es ponerse delante en un estado de rebeldía frente a Dios. Y escuche esto, la actitud rebelde de Esaú la traspasó a su siguiente generación. Padres, por favor, escuchen con cuidado esto. Escuchen con mucho cuidado, esto es importante. Yo creo que muchos de ustedes no están totalmente conscientes de lo que están transfiriendo su segunda generación. Perdonen que les diga esto con todo el respeto y el amor que yo particularmente siento por cada uno de los hombres. Están olvidando su siguiente generación. Un día pensaron en ella, sí, los eventos los hizo pensar en más de una oportunidad, pero en medio de este desierto pandémico han perdido de vista su generación. No es solamente que vivan con ellos dentro de una casa, no solamente que les den alimento, que se preocupen porque tengan su tablet para que hagan sus clases
en el colegio. No, es mucho más que eso lo que Dios ha puesto sobre sus hombros. Esaú se equivocó terriblemente, vivió para su presente. Y esa actitud rebelde contra Dios la traspasó a su siguiente generación, porque estaba siendo ejemplo para sus hijos. Génesis capítulo 36, versículo 12, nos muestra ese traspaso. Ahora le explico, esta tabla pequeña le va a ayudar a ver este asunto. El primogénito de Esaú, porque Esaú tuvo una esposa, pero tuvo concubinas, ¿no? Ahí está, usted ve Judith, Ada, Aholibama, Basemat. Y con 3 de ellas tuvo hijos. Pero esta es la línea, específicamente con Ada. Esaú tuvo su primogénito, que le puso por nombre Elifaz. Ese fue el primogénito de Esaú. Elifaz tuvo una concubina que se llamó Timna y tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. A la mujer le puso Timna, igual que la mamá, pero a su primogénito, Elifaz, el primogénito de Elifaz, le puso por nombre Amalek. Ese fue el padre de los amalecitas. Fueron ellos los que atacaron a Israel acá en Refidim. No sé si está empezando a hilar ya en la historia aquí. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual los amalecitas ni le temían a Dios y por otro lado odiaban a Israel. Los amalecitas sabían bien quién era Israel. Escucharon que habían salido de la esclavitud. ¿Dónde más podían? Y dijeron, van a regresar. Estos que a nuestros ancestros les robó la primogenitura, los descendientes del ladrón de la primogenitura. ¿Y usted? ¿Quién les traspasó ese odio? ¿Quién les traspasó esa rebeldía? ¿Quién les traspasó el no perdón? Esaú. Era toda su generación. Por eso querían destruir a Israel. Hermanos míos, Amalek representa todo aquel que eleva la carne por encima del espíritu. Amalek simboliza la actitud de resistencia que presenta la carne o el hombre carnal frente al obrar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Mientras que el Espíritu Santo busca llevarnos a una mayor comunión con Dios. Amalek quiere más bien destruir esa comunión. Amalek o nuestras actitudes carnales pretenderán siempre, hermanos, siempre van a pretender bloquear nuestro camino hacia esa comunión íntima con Dios. Así como Amalek quiso impedir que Israel siguiera el camino a la tierra prometida. ¿Qué estrategia utilizó Amalek? Porque eso nos interesa, estamos conociendo a nuestro enemigo interior. Muchos años después, en este pasaje de Éxodo 17, no nos dice la estrategia que utilizó Amalek, pero muchos años después, cuando hace remembranza de esta batalla, Moisés hace un comentario de esta batalla que nos es útil para entender la estrategia que en ese momento utilizó Amalek. Y para eso tenemos que ir a Deuteronomio, capítulo 25, Deuteronomio, capítulo 25, versículos 17 y 18. Dios le dice a Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Y se refiere a ese momento de Éxodo 17. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. Esta es la estrategia que utilizó. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Miren la estrategia que utilizó. Démonos cuenta, mis hermanos, Amalek no solo representa a la actitud carnal que batalla contra nuestro espíritu, como decía hace un instante, sino que también representa la actitud demoníaca, hermanos, porque así ataca a Satanás contra los hijos de Dios. Observe cómo atacó a Amalek. De repente, de improviso, Satanás no te anuncia, no te manda una tarjeta, no te manda un mensaje de WhatsApp. Hoy ya te voy a atacar. ¿No es cierto? De repente. No hubo advertencias de cuándo atacaría a Amalek. Igual lo hace Satanás. Pero también el ataque, si se dan cuenta, de Amalek fue en la retaguardia, por la retaguardia de Israel, y se fijó bien cuáles eran los puntos débiles. Ahí le cayó. Igual que Satanás.
No creas, mi querido hermano, mi querida hermana, no creas que Él no tiene nuestra hoja de vida. Satanás conoce perfectamente nuestro pasado y nuestro presente. No puede ver nuestro futuro. Puede hacer proyecciones, pero Él actúa en base a nuestro pasado y nuestro futuro. Él sabe perfectamente dónde están nuestros puntos débiles. Espere ser atacado ahí. Espere ser atacado ahí. Esas son las áreas donde más se debe fortalecer nuestras vidas delante del Señor. Y esa es parte de la estrategia para contrarrestar los ataques del enemigo. Satanás usa siempre la misma estrategia. Nadie se despierta, mis hermanos, escuchen. Nadie se despierta de pronto, hoy día, nadie se despierta y dice, hoy voy a robar en mi trabajo. Nadie se despierta pensando eso. O nadie se despierta y dice, bueno, hoy voy a fornicar, dice algún joven o alguna chica. O hoy voy a desobedecer a Dios, se despierta con ese pensamiento. No, nadie se despierta con ese primer pensamiento. Va desarrollándose mientras vamos abriendo puertas hacia la tentación. La tentación no se anuncia, de pronto nos golpea en el alma, en el espíritu, y allí está Satanás buscando desbaratar, buscando sabotear tu proceso de santificación, buscando detener la comunión diaria que debemos tener con nuestro Señor a través de nuestros devocionales, buscando bloquear tu camino para que no alcances la bendición de Dios para ese día, para el día de hoy. Ese es el trabajo de Satanás. Debemos estar listos, por eso, mis hermanos, para esos ataques sorpresivos, ¿no? Es posible que se presenten, y voy a decir esto como parte de nuestra estrategia, por favor, tenga mucho cuidado. Yo le estoy diciendo puntos claves para que no lo agarre desprevenido el enemigo, para que no nos tome desprevenidamente. Uno tiene que ser muy cauto. Estamos en medio de una batalla, hermanos. Es posible que se presenten estos ataques inesperados y sorpresivos después o al poco tiempo que usted ha estado orando o adorando al Señor. ¿Pero no se supone que ahí estoy más fuerte? No, muchos creen eso. Porque el proceso de verdaderamente orar, no hablo de Señor, gracias por el pan de esta mañana. No, hablo de tipo de clamor, de batalla, cuando uno lucha y está clamando, estás postrado clamando. Hay un desgaste, hermanos, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se desgasta. Es una batalla espiritual. Cuando estamos adorando, realmente cuando entramos a adorar en espíritu y en verdad, hay un desgaste de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y Satanás está agazapado mirando el momento. Él sabe en cuáles son tus puntos débiles. Ahí espera el ataque. Ahí van a ser las tentaciones más abrumadoras. El apóstol Pedro, que ya había experimentado estos ataques sorpresivos y ya había aprendido a identificarlos, por eso es que advierte en su primer carta, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, él advierte y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. La fe nos permite no solo resistencia, sino discernimiento. Porque la fe es creerle a Dios. Mientras más tiempo paso creyéndole a Dios, paso en intimidad con Él, entonces voy a ganar capacidad de discernimiento y ver cuando el león rugiente está andando alrededor para devorarme. Luego de atacar ocultamente a Amalek, regreso a Éxodo 17, luego de atacarlos ocultamente sin previo aviso y por la retaguardia, como leíamos en el texto de Deuteronomio, y dándole en las partes más débiles, ¿no? Y eso muestra que Amalek tenía una estrategia, y eso muestra que Satanás tiene una estrategia cuando nos ataca a nosotros. Él no ataca por atacar, tiene una estrategia establecida. Cuando Amalek, después de hacer esta primera incursión, y se entiende, hablo de estrategia porque él vio a todo Israel, ok, ¿cuáles son los puntos de él? La retaguardia, démosles duro por ahí. Entonces ahí rebajamos las fuerzas de Israel y después sí los atacamos de frente. Y eso es lo que ocurrió. Primero los atacaban por la retaguardia un tiempo, les hicieron la vida imposible. Ellos despertaban y encontraron un montón de gente muerta. ¿Qué pasó? Y no entendían lo que estaba ocurriendo. Después de menguarlos y de desanimarlos, meterles miedo, incluso ya te hablé que el territorio favorito de Satanás es el miedo, de pronto, versículo 8, aparecen de improviso a atacarlos de frente. Porque Amalek piensa, ya están debilitados, va a ser presa mucho más sencilla y mucho más fácil. Entonces de repente viene el ataque. Pero lo hace sabiendo que estamos
hablando de Satanás paralelamente, Satanás hace exactamente lo mismo y primero va socavando nuestra fe, va debilitando nuestra fe y luego viene el ataque frontal. ¿Por qué? Porque sabe que estamos en un estado de agotamiento y de debilidad. Y a veces ni siquiera empieza por la retaguardia, ¿no? Sino que espera ese desgaste en los momentos de clamor, en los momentos de adoración, en los momentos de servicio incluso desgastante, cuando uno está totalmente agotado. Este es el momento. Entonces ataca de frente, porque sabe que estamos agotados y debilitados. Eso es lo que leemos en Deuteronomio 25, versículo 18, ¿no? Cuando tú estabas cansado y trabajado, le dijo el Señor. Y eso es clave para nosotros. Aprendamos, mis queridos hermanos, lo digo rápidamente, con frecuencia, mis amados, los ataques pueden venir después de haber recibido el maná del cielo y el agua de la roca. Podríamos pensar que Israel se hallaba totalmente fortalecido porque todos los días recibía el maná, ya estaba satisfecho porque está recibiendo diariamente ese maná o porque acababa de dársele agua. Pero es justamente en ese momento donde viene el ataque del enemigo. ¿Por qué, digamos, Israel es atacado de esa manera? Bueno, usted observar el texto y démonos cuenta que ellos, capítulo 17, ellos volvieron a murmurar contra Moisés y contra Dios. Volvieron a quejarse contra Dios, a dudar de su cuidado y poder para sostenerlos. Y cuando ellos proceden a la murmuración y entraron nuevamente en pecado, espiritualmente eso los debilitó tremendamente, hermanos. Además, una vez más, el deseo de ellos, su deseo satisfecho, su deseo por agua en esos instantes fue más fuerte que su deseo por la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que hablamos eso? De pronto su deseo de comida era más importante que su deseo de conocer la voluntad de Dios. Exactamente estaban regresando a ese mismo pecado. No, qué cuidado debemos tener de no regresar a pecados del pasado. Con frecuencia nuestra satisfacción personal nos distrae de la completa dependencia de Dios. En todo este tiempo, si he aprendido una cosa, mis hermanos, una tremenda lección que el Señor nos está dando a todos, es que no puede pasar un solo segundo, y no estoy exagerando, no puede pasar ni un solo segundo sin que dependamos del Señor. Necesitamos depender de Dios, depender de Dios, depender de Dios. Usted se suelta un segundo, se suelta un minuto y cualquier cosa puede ocurrir, mis hermanos. Caemos en la dependencia, en la autodependencia, caemos en la rebeldía, caemos en el olvido. Cada segundo, hermanos, en estos tiempos necesitamos estar pendientes de Dios, cada consulta, cada decisión que se tome, pendientes del Señor. Mire, la palabra refidim ahí en el versículo 8 significa lugar para descansar, lugar para descansar. Cuando los israelitas contemplaron la posibilidad de descansar, ¿no? Fueron atacados por el enemigo. Creo que la enseñanza es clara, mis hermanos, para nosotros el día de hoy. Debemos estar alertas cuanto más agotados nos sentimos o cuando hayamos tenido un intenso encuentro con el Señor a solas o sirviéndole. El enemigo sabe que estamos agotados y desgastados en esos momentos. Es su momento para atacarnos. Entonces, no es que estaba en la presencia del Señor y ya me relajo. No, está en la presencia del Señor y debo estar alerta. Debo seguir con el escudo levantado, debo seguir con la espada en las manos. Así esté agotado. Aún en los sueños. Uno va a dormir, Señor, cúbreme, ¿no? Tome el control, Kyrios, tome el control del proceso de mi descanso, de mis sueños, de mi reposo. Porque es el momento para atacarnos, escogido, preferido por Satanás. Te lo ilustro de esta manera con un pasaje de la Escritura que bien lo conoces. Lo que hizo Jesús, terminados sus 40 días de ayuno y oración, ¿no? Si se da cuenta, Satanás lo atacó terminando su ayuno y oración después de los 40 días. No lo atacó en el primer día, no lo atacó en el 15º día, no lo atacó en el día 30, no, lo atacó al final, cuando terminó desgastado, agotadísimo, dijo, este es el momento, acá lo termino de quebrar, pero no lo logró.
Otro ejemplo, cuando Abraham, recuerda, cuando Abraham ya estaba establecido en tierra prometida, disfrutando de la bendición de Dios y en aparente reposo, de pronto se desató una gran hambruna en el lugar. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Consultó a Dios y le preguntó, ¿qué hago, Señor? No, asustado por la falta de provisión, salió disparado para Egipto. No buscó al Señor, no le preguntó a Dios. Y esa salida a Egipto buscando ayuda y sustento desde el lado de Egipto, terrible porque estaba descartando a su mayor proveedor, al Señor. Tercer ejemplo, el profeta Elías, al cual vimos hace unas semanas hacia atrás, experimentó una gran victoria de Dios, recuerda, y fue partícipe de una gran manifestación del poder de Dios, después de una intensa batalla de oración y luego de haber preparado el sacrificio y luego de haber eliminado a los profetas de Baal y luego correr delante del rey. Parecería que Elías estaba en su clímax de fuerza espiritual por haber visto descendido fuego del cielo y su fe se incrementó. Este es el poderoso Dios que quería demostrarles que es el único Dios verdadero. Parecería que está en su clímax de fuerza espiritual, pero era más bien un momento de gran desgaste físico y espiritual para el profeta. Pues fue el momento preciso que Satanás usó a Jezabel para amenazarlo. Bastó una amenaza para que el profeta se desgranara. Y no solo se desgranara, huyera sin preguntarle al Señor, y eso equivale a no haber confiado en el Señor. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos, en los tiempos de desgaste. Mañana podría ser tu día, hermano. Mañana podría ser tu día, hermana. De pronto, un dardo encendido del enemigo, de Satanás, se va a clavar en tu mente. Entonces llegará pensamientos que te van a sorprender, que quizás nunca antes tuviste. Serás tentado a hacer cosas que quizás usted siempre condenó en otros, o querrá hacer cosas que nunca hizo y siempre rechazó. Debemos saber, iglesia, escuche con cuidado, debemos saber que los planes para que cedamos al pecado ya están dispuestos, que las estrategias para que cedamos al pecado ya están diseñadas, ya están dispuestas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo, recuerden ustedes, cuando Cristo le advirtió a Pedro que había sido pedido por Satanás para ser zarandeado, ¿qué significaba eso? Eso significaba que Satanás ya tenía un plan dispuesto y diseñado para Pedro y traérselo abajo. Ya tenía un plan, por eso lo pidió, para ser zarandeado. Eso estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y creo que no debemos pasar por alto ese consejo vital para nosotros en estos tiempos. Aprendamos, querida iglesia. Si alguien se está preguntando, ¿por qué Dios permite que sea tentado y atacado después de recibir su maná o después de recibir sus aguas? Si alguien se está preguntando, déjame responder esta pregunta de la siguiente manera. Dios pone a prueba nuestras áreas fuertes. Espero que no olvides esto. Dios pone a prueba nuestras áreas fuertes para hacernos aún más fuertes. Satanás tienta nuestras áreas más débiles para hacernos caer. Así que déjale trabajar a Dios. Y entendiendo esto, responde incluso a esas pruebas de parte de Dios para confiar más en Él, para descansar más en Él y para obedecerle más a Él. Alguien dijo, mis hermanos, con toda certeza lo siguiente. El pecado, describiendo el pecado nos lleva más lejos de lo que nosotros queremos. Nos atrapa más tiempo del que deseamos y nos cuesta más de lo que creemos. Así que no pierda de vista la tentación que nos puede llevar hacia el pecado. Y al entrar al pecado nos puede dar la falsa impresión de que no vamos a ir demasiado lejos o que no vamos a caer mucho en sus garras o que no nos va a costar tanto, pero eso no es verdad. Nos lleva mucho más lejos de lo que nosotros pensamos o creemos o queremos, incluso nos atrapa, nos esclaviza, diría yo, y nos cuesta, nos hace pagar un precio más alto de lo que nosotros habíamos calculado. Así que permítanme una pregunta con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes. ¿Cuál es su punto más débil? ¿Cuál es el pecado que más le cuesta resistir a usted? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque ahí el enemigo va a atacar. Entonces, ¿qué hago, pastor?
refuerce esos lados. Analice bien sus debilidades, refuerce esos lados, como hizo Nehemías, ¿no? Mandaba cierto grupo de familias a trabajar en esta parte del muro. Ciérrelo bien, con armamento, cuidándose, cierren bien esto. No paren hasta terminarlo. Trabaje usted en el área de su muro personal, de su vida, donde es más débil su muro, donde está derribado. Levántelo y refuércelo. Porque ahí va a venir el ataque. Tercera y última pregunta en esta mañana, mis hermanos. ¿Estamos usando las armas que Dios nos dio? Esto nos desemboca a hacer esta tercera pregunta, ¿no? ¿Estamos usando las armas que Dios nos dio? Dicho de otra manera, ¿estamos confiando en las armas que Dios nos ha dado y las estamos usando, hermanos? Ya le dije, una cosa es confiar y otra cosa es usarlas. Regreso al relato bíblico. ¿Sabe usted qué edad tenía Moisés cuando le encarga a Josué, escoge hombres para que salgas a pelear? Moisés tenía 81 años. 81 años, hermanos. Bueno, le dijo a Josué que saliera contra Amalek, ¿no? Ahora, le dice, pero sal tú y yo voy a subir a interceder por ustedes. Versículo 10, y hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, ¿no? Y versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué gran relato, digo yo. Tenemos, hermanos, déjenme decirlo de esta manera, tenemos que darle muchísimas gracias a Dios, muchísimas gracias al Señor por recordarnos en esta mañana que Él mismo nos ha dado armamento efectivo para entrar a nuestras batallas contra nuestros Amalek. ¿Qué nos ha dado Dios? En primer lugar, anote con cuidado, Dios nos ha dado la espada del Espíritu. Recordemos que Israel no era un ejército adiestrado, yo le dije. Entonces, por lo tanto, no estaba armado adecuadamente. Es posible, hermanos, esto es solo una suposición mía, es posible que haya habido una que otra espada forjada que algunos haya tomado de Egipto y la haya metido entre sus cosas y la hayan llevado. Recuerden que no confiaban en nadie, ni en Dios. Pues puede que haya habido alguna espada forjada allí, pero la gran mayoría, estamos hablando de más de 1,5 millones de habitantes, no tenían espada. Así que los historiadores piensan que Israel tenía piedras afiladas, piedras que afiló probablemente desde Pijijarot. ¿Recuerdan? Cuando llegaron a la cabeza de playa y no hay por dónde salir, acá estamos atrapados, y vieron el ejército de Faraón que se acercaba. Entonces tenemos que defendernos, y los hombres, los más sanguíneos, agarraron piedras y empezaron a afilarlas al toque para poder tener algo con que defenderse. Desde ahí probablemente, y las guardaron y siguieron camino, probablemente muchos estaban con piedras afiladas, porque en ese instante, cuando les cae encima Amalek, nadie se puso a afilar una piedra. Máximo habrán tomado algunas para agarrar entre sus manos, como algunos hacen para pelear, para tener alguna arma con la cual enfrentarse al enemigo. Pero la gran mayoría tenía este tipo de piedras afiladas, ¿no? El punto es, mis hermanos, que salieron a la batalla con un armamento improvisado, si se dan cuenta. Entonces, por eso dije yo, tenían todas las de perder, no iban a ganar. Pero son esas circunstancias que son favoritas de Dios. Y son favoritas de Dios porque en esos momentos, cuando ya no existe la menor probabilidad de victoria, de obtener algo, Dios se glorifica. Porque es la intervención al 100% solamente de Dios. Depende solamente de Dios. Ahí se glorifica el Señor. Recuerden que aquí es la primera vez, no solo que Israel enfrenta una batalla desde que salieron de Egipto, es la primera vez que enfrentan la experiencia de una guerra, pero también es la primera vez que aparece el nombre de Josué, si se ha dado cuenta. Es la primera vez que aparece el nombre de Josué. Josué había nacido en Egipto, en plena esclavitud. A estas alturas tenía como 45 años de edad. Había estado muy pegado a Moisés. Moisés ya había visto en él un gran potencial, entonces lo empezó a formar. Josué era un hombre muy servicial. Déjame describirte esto porque cada vez en estos tiempos, hermanos, necesitamos más Josué. De verdad, necesitamos más Josué. Josué era un hombre muy servicial.
identificado con su líder, Moisés, así como con su Dios. Aquí en este pasaje, usted ve a Josué, es un soldado. Más adelante, en Cades Barnea, es un espía enviado. Y más tarde sería el sucesor de Moisés. Qué gran recorrido, diría yo. Josué obedeció al pie de la letra las órdenes de Moisés. Por eso yo estaba identificado con su líder. Él sabía que Israel no estaba adecuadamente armado. Josué lo sabía. Pudo creer que Moisés los mandaba a un suicidio masivo. Pudo haberlo pensado, pero no lo pensó. Pudo haberse negado a ir, encabezar este ejército improvisado. Pudo haberlo hecho. Perdona, Moisés, pero no. Acá vamos a perder todos. Pero no lo hizo. ¿No? Josué había visto muy de cerca, hermanos, lo que Dios había hecho por mano de Moisés. Eso nadie se lo iba a borrar de la mente. Es por eso que cuando Josué le oye decir a Moisés, sal a pelear contra Amalek, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, apenas escuchó eso, Josué dijo, acá tenemos la de ganar, está seguro. Eso fue suficiente para Josué. Supo que Dios estaría por Israel. Supo que Dios iba a luchar por ellos. No importaba que no tuvieran las armas suficientes, ni que no tuvieran experiencia en la batalla. Bastaba la fe. Era suficiente para Josué. Creo que fue eso lo que les dijo a los soldados cuando nos escogió. Tú, tenemos que salir. Y algunos, pero ¿por qué? No estamos bien armados. El Señor está por nosotros. Él nos va a dar la victoria. Él va a luchar por nosotros. Nuestro líder Moisés va a estar en alto clamando por nosotros. Mírenlo, ya está subiendo. Va a estar por nosotros. Eso los inspiró a todos ellos. Ellos creyeron a la palabra de Josué y pusieron su fe en Jehová de los ejércitos. Y por eso salieron. Necesitamos más Josué en estos tiempos, hermanos. Muchos más Josué en estos tiempos. En este desierto pandémico que estamos cruzando, no estamos, mis hermanos, exentos de luchar contra Amalek. En cualquier momento va a salir a atacarnos, si ya no lo está haciendo. Debemos ser como Josué, hombres de fe, mujeres de fe que empuñen correctamente la espada del Espíritu, hermanos, que es la palabra de Dios, la cual se nos ha sido dada para entrar en la batalla de manera victoriosa. Hombres y mujeres de fe que sepan cómo empuñar esta espada, porque no se puede luchar en el valle sin espada, hermanos. Josué no hubiera salido sin un arma en sus manos. Es por eso que cuando el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Éfeso que se encuentran en medio de una batalla espiritual tremenda, les dice claramente el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6, le dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, Josué necesitaba su espada para luchar. Nosotros necesitamos la nuestra. Dios necesita de más hombres y mujeres de fe que sepan cómo empuñar esa espada, hermanos, en estos tiempos. Pero esa es la herramienta que nos ha dado Dios. ¿La está usted usando? La segunda herramienta es la oración. Claramente la podemos ver en el texto. Moisés levantaba sus manos en actitud de oración. Ese verso 11 sucedía cuando alzaba Moisés su mano. Dice el salmista en el Salmo 63, versículo 4, esto para aclarar este asunto de levantar manos. El salmista dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primer carta, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué significa que Moisés levantara sus manos? Moisés levantaba manos para interceder, mis hermanos. Estaba ahí arriba en el collado mientras Josué estaba en el valle luchando. Moisés estaba intercediendo. Escúcheme, estaba conectando a través de su clamor, estaba conectando delante de Dios. El valle donde estaba luchando Israel, estaba conectándolo con los cielos, con el reino de Dios. Qué gran labor la de Moisés, hermanos. Iglesia, si usted no se ha dado cuenta, cada jueves o cada día de cada semana, cuando los jóvenes, las damas, los hombres se reúnen para clamar a Dios en diferentes horarios a lo largo de toda la semana, estamos conectando este valle en el cual estamos batallando. Estamos conectando este valle, no contra el coronavirus, sino contra huestes espirituales de maldad que están buscando robar, matar, destruir nuestras familias, matrimonios, hijos, iglesia. Cada vez que empezamos a clamar, estamos conectando este valle con los cielos.
Estamos conectando este valle con la misma presencia del que está sentado en el trono y el que tiene todo el poder en sus manos y el control. Por eso es tan importante, hermanos míos, que cada soldado del ejército de Dios, si usted se considera un soldado del ejército de Dios, tome la espada del Espíritu y la oración. Porque la oración de una persona, la oración de un creyente o la carencia de esa oración puede aumentar o disminuir el impacto espiritual de una congregación. Hoy no tengo ganas de entrar al jueves porque venía muy cansado del trabajo. La carencia de una oración de alguien que es parte de un cuerpo, de una iglesia, puede aumentar o disminuir el impacto espiritual de una congregación. Espero que no lo olvide, hermano. Recordemos que mientras estamos en este valle terrenal, se desarrollaba una de las más grandes batallas por el alma en los seres humanos. Le estoy trayendo, recuerdo, hace 2000 años atrás. En este valle terrenal donde vivimos, se estaba desarrollando una de las más grandes batallas por el alma de todos los seres humanos. Cristo Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní entrando en ese fragor de esa batalla por ti y por mí. Jesús batalló en oración para que prevaleciera la voluntad del Padre, para que nuestras almas no perecieran en el infierno. Fue una dura batalla para Jesús que hizo que nuestro Señor sudara como gotas de sangre, dice la Escritura. Fue tan dura la batalla que tuvo que descender un ángel para sostener a Jesús en medio de esa batalla. Entonces no podemos ver simplemente como el rinconcito del jueves, los que quieran y los que pueden, vengan a orar, los de la iglesia. No. Vuelvo a repetir, la presencia o la ausencia, la oración de una persona, de un creyente, o la carencia de esa oración puede aumentar o disminuir el impacto espiritual de una congregación, hermanos, y más en estos días. Mis hermanos, abramos los ojos a este tremendo campo de batalla. No miremos con desprecio, no miremos con autosuficiencia la conexión que se nos ha mandado realizar a la iglesia de Cristo Jesús en este valle con los cielos. Por eso existe, mis hermanos, el mandamiento dado por el Señor, orad sin cesar. El mandamiento está allí. Eso significa batallar sin cesar en este valle, batallar sin cesar en este valle, batallar sin cesar en este valle. Eso significa orad sin cesar. Usemos correctamente esta arma, mis hermanos, que nos ha dado nuestro Señor. ¿Está usando correctamente esta arma? Ahora, yo les suplico en el nombre del Señor, no por asunto de conciencia, y que termine el mensaje y diga como algunos, pastor, me ha dado con palo. No, dígale, gracias Dios, tú seas glorificado. Corrijo eso, este mismo jueves lo corrijo. En la semana lo corrijo entrando a mi grupo de jóvenes para orar, cuando están orando los jóvenes, las damas, los hombres, el retomar que no sea por 1, 2, 3 semanas hasta que el remordimiento ceda y usted regrese a su patrón. No, arrepiéntase, porque si no, no va a sostener la oración, ni a solas, ni con los grupos. Arrepiéntase, mi hermano, mi hermana, primeramente, de que no esté entrando en el fragor de la batalla, que no ha tomado esto en serio, que está violando este mandamiento, orad sin cesar. Arrepiéntase. Termino, compañeros de batalla, la tercer arma que el Señor nos ha dado. Dios nos ha dado compañeros de batalla. No solamente nos ha dado la oración, la espada del Espíritu, sino compañeros de batalla. Mire, Moisés conocía el poder de la oración, pero se cansaba. Moisés sabía que ese tiempo de oración desde el collado, él sabía, mientras iba subiendo, él sabía que no iba a ser un tiempo de oración común y corriente, que iba a ser una gran batalla. Cada vez que yo entro los días jueves con el equipo que entra a ayudar, oramos antes de conectar a toda la iglesia y siempre les repito la misma frase, incluyendo los días domingos. Le digo, listos para una nueva batalla, porque necesito que ellos vean el campo donde vamos a guerrear y vean que es una inmensa batalla, que no es cualquier cosita, no es una escaramuza. No, es una inmensa batalla. Necesitamos pisar el terreno siendo conscientes correctamente del contexto. Moisés sabía que no iba a ser una oración común y corriente. Por eso llevó consigo a Aarón y Hur, y ellos fueron con Moisés,
A mí no me deja de asombrar la disposición en el corazón de Hur y de Aarón. Pues estos dos hombres, miren, estos dos hombres asistieron a Moisés, clamaron con Moisés, sufrieron con Moisés, batallaron con Moisés desde ese collado. Qué grandes compañeros de batalla tuvo Moisés. Qué grandes compañeros de batalla. Moisés sabía que la carne se resiste al espíritu, particularmente cuando nos postramos, nos arrodillamos para orar. Moisés sabía perfectamente que la carne se opone, se resiste a esa disciplina. Así que Moisés no se hizo el fuerte, no dijo, yo puedo solito y subo y oro. No, sabía que corría el riesgo de detener su clamor en cualquier momento. Y por eso necesitaba a su lado compañeros que también lo animaran a seguir orando con sus fuerzas cuando sus fuerzas ya no dieran más. Necesitaba compañeros que lo sostuvieran en oración cuando lo necesitara él. ¿Tiene usted esos compañeros de oración? Algunos menosprecian la comunión con la iglesia, con otros hermanos. No, yo puedo solito. Estas batallas no se luchan solos, hermanos. Necesitamos compañeros a nuestro lado. Necesitamos compañeros que nos sostengan, que nos levanten los brazos, que cuando ya no tengamos fuerzas nos vuelvan a levantar, porque eso mismo haremos con ellos cuando les corresponda la debilidad a ellos. Es posible que para muchos, mis hermanos, escuche con cuidado lo que le voy a decir, es probable que para muchos tengan mucho más valor delante de Dios y delante de los hombres el bajar al valle a batallar a mano limpia y con espada en mano con el enemigo. ¿Por qué? Porque eso es más visible, es más espectacular. Ese sí es accionar de fe, muchos podrían pensar. Pero también es posible que por esa razón se vea como poco atractivo el ser compañero de batalla en el collado, donde nadie te ve, excepto Dios y el amigo o la amiga al cual estás sosteniendo los brazos. Por eso es que alguien dijo, mis hermanos, alguien dijo, muchos se ofrecen como voluntarios para el valle, pero muy pocos se ofrecen para la cima. Contamos con muchos organizadores, pero pocos agonizadores en oración. Creo que muchos de nosotros, hermanos queridos, tenemos que agradecer a Dios por los compañeros de batalla que Él ha puesto a nuestro costado. Yo soy el primero para sostener nuestros brazos en el fragor de las batallas, ya sea en su grupo de encuentro o de manera particular. Dios ha puesto personas a sus costados como compañeros en la batalla de oración, mis hermanos, hombres como Aarón y como Hur, hombres como Aarón y como Hur, que saben cómo está la batalla, que saben lo recio de la batalla y que saben hasta dónde dan nuestras fuerzas y hasta dónde yo puedo ir. Y es allí donde sostienen nuestros brazos para seguir batallando, para que no decaiga nuestro ánimo, porque también somos susceptibles a que nuestro ánimo decaiga. Gracias Dios, yo podía decir esta mañana, de verdad, gracias Dios por esos compañeros de batalla. Como diría el cantautor Marcos Vidal, y me voy a tomar la libertad de tomar sus palabras. No son muchos, pero Dios los puso ahí, un poquito más cercanos. Me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja. Aunque el precio sea mayor, son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos, porque ellos mismos ya se saben aludidos. Compañeros en la batalla de oración, mis hermanos, todos los necesitamos. Yo los necesito a todos ustedes, hermanos. Ustedes me necesitan a mí también. Cuando la batalla terminó, cuando prevaleció Dios contra Amalek, Moisés edificó un altar. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Cuando terminó la batalla. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? El Señor es mi bandera, significa. Con ello no solamente quiso Moisés que Dios recibiera todo el honor, toda la gloria, como debía ser, sino que ese altar que había levantado serviría como un recordatorio visual de la necesidad de seguir dependiendo del Señor soberano, poderoso en batalla.
poderoso en batallas. En lo alto, se dice, en lo alto de las montañas de Liechtenstein, que es una porción de tierra entre Alemania y Suiza, Liechtenstein. En esta pequeña porción de tierra entre Alemania y Suiza, dicen que hay un castillo, un gran castillo con un acceso limitado a la gente. Y se dice que cuando la bandera está izada en lo alto de uno de los torreones, está flameando la bandera, es que el rey se encuentra dentro del castillo. Pero cuando no está flameando la bandera y la bandera está abajo, simboliza que el rey no está, la presencia del rey no está. Hermanos, cuando ponemos en alto el estandarte de Dios, afirmamos su presencia en nuestras vidas. ¿Ha visto usted de repente en muchas películas, en batallas de guerra, como siempre hay un hombre que lleva la bandera de su nación en alto, y si cae este hombre, el otro toma la bandera, la tratan de mantener en alto para que todos los soldados vean que está siempre la bandera de su nación en alto? No solo para identificar su nación, sino porque todos los soldados de esa nación se sienten protegidos, coberturados, abrigados por esa nación a la cual están defendiendo. Es decir, la bandera, mis hermanos, es símbolo de protección. Cuando marchamos bajo la bandera de Cristo, sabemos que bajo sus alas estaremos seguros, que Él nos protege, que Él nos sostiene, que Él nos da la victoria. Bajo su bandera tenemos los recursos necesarios para el viaje en este desierto pandémico. Bajo su bandera equivale a decir, como diría el salmista, bajo sus alas estamos seguros. Mire, cuando finalizó la batalla, Moisés recibió con claridad de parte del Señor lo que le esperaba a Amalek por haberlos atacado. Versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy en día, mis hermanos, Dios sigue, escúchenme, Dios sigue en guerra contra Amalek, o lo que representa. Porque ya le he descrito, representa en nosotros la rebeldía contra Dios. Entonces Dios sigue batallando contra el Amalek que todavía está coleteando en nuestro interior. Escúchenme, sea el área que se rebele contra Dios, debes saber, mi hermano, mi hermana, que debes tomar esa área y dominarla, como hizo Israel, pero no en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor. Porque aquello que no conquistemos, nos conquistará. Aquello que no conquistemos bajo la bandera del Señor, nos conquistará. Mis hermanos, es inevitable, hoy, mañana, pasado, cualquier día, va a llegar nuestro momento que entremos a nuestro refidim y que tengamos que enfrentar a nuestro enemigo Amalek. Escuche, solamente los que lo enfrenten con la espada del Espíritu, desde el collado de la oración con manos alzadas y con buenos compañeros de batalla, son los que van a ganar la batalla. Le repito, es inevitable que vamos a tener delante de nosotros a nuestro Amalek. Pero ¿quiénes son los que van a tener victoria sobre nuestro Amalek? Solamente los que lo enfrenten con la espada del Espíritu, bien blandeada en las manos, desde el collado de la oración con manos alzadas y con buenos compañeros de batalla a los costados. Esos son los que van a ganar la batalla. ¿Está usted usando las armas que Dios le ha dado? Tremendas, poderosas y preciosas armas que el Señor nos ha alcanzado. Oremos, iglesia, oremos. Oremos ahí todos. Levante su propia oración, por favor, le suplico. No espere que siempre les estemos diciendo que orar. Deje que su espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Señor, y mientras hacemos esto como iglesia, primero queremos, por un lado, darte gracias y por otro lado, pedirte perdón. Pedirte perdón, Señor, porque nos has dado herramientas, instrumentos, armas para luchar, Señor, nuestras batallas. Y a veces no las vemos. A veces la autosuficiencia nos gana, Señor, y peleamos en nuestras fuerzas, enfrentamos con nuestras propias decisiones. Y muchas veces, Señor,
no se te ha consultado en el momento de vida. Perdónanos, en verdad, Señor, perdónanos. Pero por otro lado, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por la poderosa arma que es tu palabra que has puesto en nuestras manos. Padre, muchas gracias, Señor, por haber puesto, Señor, la oración como parte de la gran armadura que has puesto a nuestra disposición, Señor. Gracias, Señor, por los compañeros de batalla. Gracias, Señor, porque los has puesto ahí para nosotros. Grandes compañeros, compañeras de batalla, Señor. Padre, muchas gracias por esa provisión. Permítenos corregir lo que te estamos pidiendo perdón. Permítenos valorar lo que nos has dado. Permítenos usarlos. En este tiempo necesitamos no solo colocarnos toda tu armadura, Señor, sino necesitamos usarla, Señor, en su totalidad. Enfrentamos a Amalek constantemente, Padre amado, pero ahora gracias por habernos enseñado cómo enfrentarlo y quiénes serán los que tendrán la victoria tuya, Señor. En el nombre precioso de tu Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Padre bueno. Amén.